pues las mesas no nada más son para poner el ojo sobre un problema, discutirlo aquí y dejar a un lado, sino que le damos un seguimiento puntual y un trabajo para tratar de incidir en la política pública, en las normas. Y como ustedes saben, en este momento se está discutiendo un anteproyecto de ley sobre ejecución penal. Pues a raíz de esa mesa, pues hemos tenido la oportunidad de estar con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, con senadores, diputados, con la PGR, para tratar efectivamente de mejorar algunos puntos que vienen en la ley. Y pues ahí estamos presentes, estamos pendientes. Es importante que estos eventos no sean nada más un momento y un espacio de discusión, sino que trasciendan a la vida pública. Y con eso dicho, ustedes saben que el Observatorio Nacional Ciudadano se dedica al tema de seguridad, justicia y legalidad. A lo largo de los últimos años nos hemos dedicado a tratar de entender qué pasa alrededor de delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo, que son los delitos más evidentes para los ciudadanos. Como sabemos, el más cercano es el robo para un ciudadano, pero el que más genera temor en la ciudadanía es el secuestro. Si nosotros quisiéramos entender el fenómeno delictivo de los últimos 10 o 20 años, pues no podemos dejar a un lado algo que ha venido creciendo cada vez más, como es el hallazgo de fosas clandestinas. El hecho que no se haya atendido adecuadamente, el hecho que no exista una numeralia efectiva que nos explique realmente cómo estamos en el país en materia de fosas clandestinas, de cuántos cuerpos son hallados, de cómo son tratados estos cuerpos, de cómo se registra esta información, pues tampoco nos permite poder combatir un fenómeno como es el de los estados paralelos. Una criminalidad que tiene control sobre el territorio y un estado que no lo tiene. Una fosa clandestina es eso. Hay un incumplimiento por parte del Estado en generar condiciones de seguridad para los ciudadanos, aunado a que no tenemos el control sobre el territorio, a que no sabemos qué está pasando en nuestro territorio. Por eso estamos aquí hoy, hemos venido insistiendo en este tema y trataremos de hacer lo posible por generar un cambio en esta materia. ¿Cuál es la importancia de hablar de las fosas clandestinas? Pues el descubrimiento de fosas clandestinas es el claro reflejo de la incidencia de delitos, como decíamos, de homicidio, secuestro y extorsión. Desafortunadamente, cuando hemos escuchado una y otra vez hablar de los descensos en materia de homicidio, pues desafortunadamente no están incluidos muchas veces los hallazgos de fosas clandestinas. Nosotros hemos podido contar con la evidencia documental, con las entrevistas profundas hechas a expertos, que en muchas ocasiones los hallazgos de fosas clandestinas no son registrados. Por lo tanto, hablar de descensos en el homicidio, pues tampoco es totalmente cierto ni totalmente efectivo. ¿Por qué? Porque no estamos considerando toda esta parte a la que no le damos acceso a la justicia a tantas víctimas. El uso de fosas clandestinas dificulta la investigación de los delitos desde el punto de vista forense. Y tenemos algunos estados que se encuentran pues en condiciones críticas, precisamente como es el caso de Guerrero, en donde la criminalidad organizada las utiliza de una manera constante. De acuerdo con los registros oficiales, la Procuraduría General de la República ha descubierto 164 fosas clandestinas con 587 cuerpos entre 2006 y 2014. Considerando la información desagregada a nivel estatal, Guerrero es la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas a lo largo de este periodo. Sin embargo, sabemos que las 32 entidades del país han presentado por lo menos alguna vez un hallazgo de fosas clandestinas. Y otro aspecto que encontramos es que la capacidad de los servicios médicos forenses no es suficiente para atender la dimensión del problema. Esto hace que pues, no haya un acceso a la justicia para las víctimas. Los cuerpos son encontrados y no sabemos quiénes son, a quién corresponden. Podemos seguir teniendo personas que buscan a sus familiares y tal vez el cuerpo fue, como en los casos que tenemos en Jalisco, ya incinerado,
porque desafortunadamente no hay un adecuado tratamiento forense. Sabemos que existen diversos tipos de fosas clandestinas, de connotación positiva, que tienen que ver con aspectos pues, de desastres naturales, médicos, etcétera, y de connotación negativa, que es específicamente a lo que hacemos referencia en esto. No es exclusivo en ninguna región el hallazgo de fosas clandestinas. Sin embargo, es común las fosas clandestinas ahí donde hay regímenes autoritarios, donde tenemos una problemática compleja de inseguridad. En México específicamente el hallazgo de fosas clandestinas, o más bien, el que tengamos fosas clandestinas en nuestro país, lo podemos relacionar con 4 momentos históricos. El primero es lo que conocemos como la Guerra Sucia, que va del 68 al 82, en donde hay una connotación política en la desaparición de ciertas personas que son luego pues, sepultadas ilegalmente. El segundo momento es los años 90, en donde empezamos a tener el incremento de la criminalidad organizada y se empieza a utilizar hasta el término narcofosa. Y aquí pues las principales son encontradas en entidades y municipios con mayor presencia de criminalidad organizada, como Ciudad Juárez, Tijuana o algunos municipios de Durango. A partir del sexenio del presidente Calderón encontramos un aumento en el número de fosas clandestinas. Todos recordaremos el terrible caso de San Fernando en Tamaulipas. Y aquí hay un agregado a este, que es la presencia de la migración a lo largo del país, y esta migración que termina como víctima de homicidio sepultada a lo largo de nuestro país. Y en esta administración, en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues hemos visto un aumento en el hallazgo de estas fosas, y ha tenido pues nuevamente una particular relevancia el aspecto de la criminalidad organizada. Guerrero es hoy la entidad en donde encontramos el mayor número de fosas, y sabemos que el principal aspecto que ha llamado la atención sobre las fosas clandestinas está ligado al terrible caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos en esta materia? Pues tenemos la información de la Procuraduría General de la República, de Policía Federal, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados. Como ustedes saben, nosotros en el estudio que hicimos y que presentamos el año pasado en este mismo espacio, que es el de homicidio, una mirada a la violencia en México, dimos un particular capítulo y una particular relevancia a este tema. Y pues desafortunadamente les tenemos que decir que, como siempre, tenemos algunas entidades que no nos han respondido a las solicitudes de información. Específicamente hablamos de Baja California Sur, y no es de sorprender que Colima y Nayarit, en particular Nayarit, la entidad que peor rinde cuentas a los ciudadanos en este país, no haya contestado. En términos de los hallazgos de PGR, pues encontramos que el comportamiento principal de los hallazgos por la Procuraduría General de la República se da en 2011 con cuerpos, y de fosas en 2013. La entidad en donde la PGR reporta haber encontrado el mayor número de fosas clandestinas es Guerrero. Algo que tenemos que también enfatizar, y que lo dijimos en su momento cuando presentamos el estudio sobre homicidio, es que desafortunadamente la manera en la que los estados y las mismas autoridades informan, pues tiene muchos defectos. Por ejemplo, en algunos casos las autoridades nos hablan de cuerpos hallados, a veces nos hablan de víctimas, de personas, pero a veces nos hablan de osamentas, a veces nos hablan de restos. Entonces tampoco tenemos la certeza de cuántas personas han sido halladas víctimas de este terrible fenómeno. Por su parte, Policía Federal reporta que el mayor número de hallazgos de fosas y de víctimas se dio en 2014, siendo Guerrero la entidad en donde se encuentra el mayor número de fosas y de osamentas. CEMAR, como saben ustedes, CEMAR y SEDENA han participado en las labores
de seguridad de los últimos años, pero aquí pues hay una connotación particular que no están desplazados a lo largo de todo el territorio. Por lo tanto, también la información que nos pueden presentar SEMAR y SEDENA pues es diferente a la de PGR, de Policía Federal, que sí tienen un desplazamiento a lo largo de todo el país. SEMAR nos reporta en 2014 el mayor número de hallazgos de fosas y de osamentas, y de cuerpos, perdón, en donde Guerrero es la entidad con el mayor número de hallazgos. Y por su parte, SEDENA, cuando reporta el mayor número de hallazgos, tanto de fosas como de cuerpos, es en 2011, y la entidad en donde reporta el mayor número es Tamaulipas. Algo que tampoco podemos afirmar, o sea, si quisiéramos hacer la suma de las fosas, tampoco lo podemos hacer porque podría haber duplicidad de información. Cuando nosotros hicimos el estudio sobre homicidio, muchas veces me preguntaban en entrevistas, bueno, pero ¿cuántas fosas hay en México? ¿Cuántas se han hallado? No sabemos, porque en algunos casos pues encontramos que, por ejemplo, recordarán un caso de un hallazgo que se dio en La Barca, en la cercanía entre Michoacán y Jalisco, y pues ahí intervenían las procuradurías locales, estaba Ejército, estaba la PGR, entonces Policía Federal, y encontramos duplicidad de datos. Por lo tanto, aunque los datos no correspondían entre sí, esto nos habla precisamente de todas las debilidades que tenemos en la construcción de información, pero tampoco sería correcto sumar la información sabiendo que pues tendríamos el caso de estar duplicando datos. Si hablamos de estadística, ¿qué podemos decir? Pues Chiapas no nos contestó, nos dijo que no tienen, en cuanto a las autoridades locales, identificado alguna fosa clandestina. Coahuila, cuando hicimos la solicitud de transparencia para el estudio, no contestó, o sea, más bien contestó, pero pues la primera vez nos mandó un attachment con una hoja en blanco, y la segunda vez nos mandó el documento, perdón, el correo sin el anexo. Y ante una segunda solicitud que hemos venido haciendo en esta ocasión para la mesa específicamente de fosas, ya nos contestó que ha localizado 32 fosas con un total de 789 muestras biológicas. El Estado de México, que es otra de las entidades que sabemos que tiene un grave problema, una grave deficiencia de construcción de información pública, pues nos dice que no procesa información con las características que se requieren. Es decir, que nos dice prácticamente que ellos no saben si tienen o no tienen fosas clandestinas. Tamaulipas, pues también no da cuenta de información en lo local, pese a que sabemos todos la situación que existe en Tamaulipas. Veracruz también nos cuenta que no se cuentan con documentos específicos que fueran generados por hallazgos de fosas clandestinas, y no obstante, en otra solicitud, cuando ya hicimos la actualización, pues sí nos reporta que hay algunos hallazgos encontrados. Y San Luis Potosí también pues no reporta fosas clandestinas, pese a que en lo federal pues sí tenemos información importante. Si se quiere combatir este fenómeno, pues debe haber, hay estrategias específicas que se han utilizado internacionalmente y que se han asumido nacionalmente a través de acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuradores, del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hay una serie de protocolos desarrollados que les ponemos ahí, y en México mismo, pues desde 2011 tenemos el acuerdo de sumar a las Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados en protocolos. Esto es importante porque si no existen protocolos específicos que nos digan cómo actuar ante un fenómeno, pues es probable que exista una serie de negligencias por parte del Estado o de interpretaciones individuales que puedan modificar las condiciones en las que tratamos de procurar justicia. Pues pese a que el acuerdo lo tenemos, y lo tenemos signado en 2011, en 2012 e incluso este año, pues solo 6 entidades, y esto porque así nos lo contestaron las mismas autoridades, cuentan con protocolos de búsqueda, de tratamiento e identificación forense.
Y que cuenten con los protocolos tampoco nos garantiza que estos se implementen cabalmente. Entonces, tendríamos que decir que el primer punto es que solo se cuentan con ellos, no sabemos hasta qué nivel los implementen. Preocupan los casos de algunas entidades como son Baja California, Guerrero, el Estado de México, Veracruz, en donde sabemos que hay un hallazgo constante de estas fosas. Aquí están el mapa de las respuestas que nos dieron las autoridades a lo largo del país. Los estados en naranja son aquellos que nos reportan que no tienen protocolos o que no cuentan con información. Los estados en verde no sabemos si tienen o no tienen porque simple y sencillamente no nos contestaron. Los estados que están marcados en amarillo son los que ya están sumados a los protocolos acordados por las autoridades desde 2011 y desde 2012, y los que están en azul cuentan con otro tipo de protocolos. Otro aspecto fundamental pues es el tratamiento forense. Sabemos que una vez que son hallados los cuerpos, debe haber un tratamiento adecuado para tratar de entender y tratar de nuevo de darle justicia a esas víctimas que estamos encontrando ahí. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo falleció? ¿Cuándo falleció? Para poder, pues obviamente, hacer una investigación y tratar de encontrar a los culpables. Sin embargo, pues desde la parte forense nos damos cuenta que hay una serie de deficiencias importantes. Realizamos solicitudes de información pública sobre el personal especializado, equipamientos, protocolos, bases de datos, estadística, a los CEMEFOS e INCIFOS a nivel estatal. Y algunas entidades no nos contestaron. Aguascalientes se reservó la información. Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no contestaron. Y Querétaro pues incumple a la norma en materia de transparencia porque decía que teníamos que ir ahí y recogerla y pagar ahí directamente. Cuando pues nosotros le dijimos, bueno, les hacemos el depósito, mándelo por paquetería, o sea, no hubo forma que nos mandaran la información. Entonces, pues, si bien sí contestan, pues hacen lo imposible para que vayas a recoger la información. Y las carencias detectadas tras analizar la respuesta dificultan tanto la investigación como la identificación de los cuerpos o restos. Por ejemplo, sabemos que la mayor parte de las fosas se encuentran en áreas rurales. Pues aquí lo que encontramos es que en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se suelen adaptar casas funerarias para poder hacer las necrocirugías. En Oaxaca se acondicionan panteones para este efecto, en Veracruz se llegan a utilizar hospitales civiles o instalaciones, y en Michoacán, pues sabemos, y esto lo sabemos por entrevistas, pues que acondicionan casas. O sea, le piden a la gente, le dan un dinero a las personas y les piden que les presten un espacio para guardar ahí a las víctimas encontradas. Sabemos que hay una escasez de personal capacitado. Los CEMEFOS e INCIFOS de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas no cuentan con antropólogos dentro del equipo de especialistas. Y a nivel federal solo hay 6 antropólogos forenses acreditados como peritos. Los levantamientos, exhumaciones y análisis son realizados por médicos legistas, lo que pues no cumple tampoco con los protocolos que se han venido acordando a lo largo del tiempo. Y luego sabemos que existe una donación por parte de la Cruz Roja Internacional para poder hacer un cruce entre las personas desaparecidas y las personas encontradas en las fosas clandestinas. Para esto se hizo una donación de un software y pues desafortunadamente solo Campeche, Chiapas, Distrito Federal y Durango afirman utilizar ese software. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos? Pues que desafortunadamente entidades con altas tasas de homicidio y secuestro siguen presentando el descubrimiento recurrente de fosas clandestinas desde 2006. Y es probable que otras entidades con estas características puedan presentar hallazgos de fosas clandestinas en un futuro. Es decir, hoy que tengamos una baja presencia de hallazgos en algunas entidades con alta violencia, no significa que hay
una mejor condición o un Estado de Derecho más sólido en esas entidades, sino podría tener que ver con las mismas debilidades institucionales. No sabemos cómo estamos, realmente no sabemos cómo estamos, y por lo tanto tampoco podemos decir hoy que las condiciones en materia de homicidio están mejor, que los homicidios han venido bajando, cuando no sabemos ni siquiera dónde están estos cuerpos, y tenemos aproximadamente entre 16,000 y 35,000 personas, según algunos datos, desaparecidas, y con una enorme cifra negra alrededor de esta materia. La evidencia estadística oficial muestra un patrón mixto. Por un lado, la información de PGR se sincroniza con el comportamiento del homicidio doloso de la Policía Federal y de SEMAR, muestra una tendencia creciente, tanto que SEDENA muestra una decreciente. O sea, encontramos comportamientos que son muy diferentes. Lo que nos presenta PGR es consistente con lo que sabemos acerca del homicidio. Por su lado, Policía Federal y SEMAR nos presentan un aumento, y el Ejército nos presenta una disminución, lo que puede tener que ver o con los estados en donde están trabajando, o con pues tampoco a qué están destinando sus esfuerzos las autoridades. La implementación del protocolo para el tratamiento de identificación forense aprobado en la 25 Asamblea Plenaria del Consejo Nacional de Procuración de Justicia muestra un avance lento. Como les dijimos, solo 6 entidades cuentan con ese protocolo. Se necesitan fortalecer las capacidades institucionales de los CEMEFOS e INCIFOS para poder atender esta materia, así como la utilización del formato, como el que hacíamos referencia, antemortem, postmortem, que entrega la Cruz Roja Internacional. Y siguen subsistiendo deficiencias en materia de transparencia relativas al tema de seguridad por parte de las autoridades estatales. Lo hemos dicho una y otra vez. La estadística no es un tema nada más de análisis para los que estamos involucrados en esta materia, o es para el ejercicio de investigadores. La información sirve para poder tomar decisiones conscientes, concienzudas, y poder hacer que mejoren las condiciones de vida para una persona. Hoy, una persona a la cual le desaparece un familiar no tiene la certeza dónde termina ese familiar. Y una vez que se ha hallado un cuerpo, puede que nunca tenga justicia esa víctima. Hacemos un llamado a las autoridades a través de este espacio y aprovechamos la oportunidad de nuestros ponentes para tratar de modificar las condiciones en las que vivimos y verdaderamente que este sea un país con un Estado de Derecho. Como siempre, desde el Observatorio les agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias.